Capítulo 6 Razones para recordar, 1. Comillas. ¿Qué? Una voz apagada salió de la boca de Choi-an. Raon, quien se quitó brevemente la invisibilidad, inclinó la cabeza. De cualquier forma, el peliblanco se acercó a Kale. El niño medía unos 160 centímetros de altura, similar a Rosalind en altura. Sin embargo, parecía ser un poco mayor que On. Nota: On tiene actualmente 12 años, por lo que podría tener entre 13 y 15 años. Su pelo gris era brillante. A primera vista parecía brillar como un brillo plateado bajo la luz del sol. Sus ojos rojos eran más brillantes que el cabello de Rosalind y era probable que lo confundieran con un color escarlata. Kale. El niño habló con Kale, que había estado callado todo este tiempo y estaba de pie con el ceño fruncido. Nunca viniste, así que fui a ti en su lugar, no soy genial. Comillas. Bien. Kale tragó un suspiro antes de finalmente abrir la boca mientras miraba al chico que estaba un paso adelante de él. Líder de equipo. Sí, soy yo. Ja. Kale suspiró y se secó la cara con ambas manos. El niño dibujó una sonrisa en su rostro cuando vio las pupilas temblorosas de Kale. Entonces Kale resopló. ¿Ya comiste? Comillas. ¿Qué? Kale miró al chico con una mirada bastante desaprobadora. El chico tenía una expresión en blanco en su rostro antes de parpadear. De todos modos, había algo que a Kale no le gustaba, simplemente no podía encontrar las palabras adecuadas para describirlo. Comí un poco. Raon se acercó al chico y le dijo sin rodeos. Te ves flaco, no puedes comer más. Comillas. Cuando el chico preguntó con un tono incómodo, Choi-an se acercó al chico y miró de arriba abajo antes de hablar con un tono de preocupación. El dios de la muerte te hizo trabajar sin darte tiempo para comer. Tal vez enfrentaste muchas dificultades viviendo después de reencarnar. Debiste haber venido antes. ¿Por qué te dejaste sufrir? Como si ya hubiera hecho una historia por su cuenta, Choi-an vertió sus palabras sin pausa. Comillas. Ja ja ja. El niño finalmente se echó a reír como si estuviera divertido. Debería decir que era de esperar, o debería decir que no esperaba todo eso. Pero puedo sentirlo ahora que me enfrento a todos así. En un tono relajado, el niño le tendió la mano a Kale. Son buenas personas. Kale miró la mano extendida. Las heridas y callos eran visibles en su piel. ¿Cuánto tiempo sin verte, líder de equipo? Kale tomó su mano mientras lo saludaba después de mucho tiempo. El líder de equipo reencarnado era diferente en edad y apariencia, pero aún era similar a su yo original. Su apariencia capturó cómo se vería Lee Soo-hyuk si fuera más joven. A pesar de que era un niño, ya tenía esta atmósfera noir única. Los dos se quedaron quietos mirándose el uno al otro de esa manera. Raon miró a las dos personas alternativamente con sus ojos redondos y luego giró ligeramente la cabeza. Raon pudo ver a Choi-an cerrando la boca y presionando suavemente sus párpados con las manos. La personalidad de Choi-an y sus emociones fluctuaron considerablemente. Raon se dio cuenta de que Choi-an parecía estar profundamente conmovido. ¿Qué es esto? Las alas de Raon revolotearon. Kale, Nim. La expresión de Choi-an también cambió. Humano. Creo que la gente se acerca a la mansión. Abajo hay mucho ruido. Kale caminó hacia la ventana rota y miró afuera. Un grupo de personas en la parte inferior y una sola persona frente a ellos se acercaban juntos a la mansión. El jefe responsable de los caballeros parecía perplejo. Kale se alejó rápidamente de la ventana antes de hacer contacto visual con cualquiera de ellos. Kale, vas a encontrarte con el obispo. Bueno. Un objeto divino del dios de la muerte y Kale Enituse, quien fue designado para recibirlo. Kale estaba teniendo dolor de cabeza con solo imaginar estas dos cosas. Los ojos de Kale y del chico se encontraron. El objeto dado por el dios de la muerte es bastante inusual. Los ojos de Kale brillaron cuando escuchó sus palabras. Choi-an, ¿puedes ir allí y ganarme algo de tiempo? Sí, Kale, Nim.
Raon, pásame la información que obtuviste en el medio. Está bien, humano. Choyan saltó por el alféizar de la ventana. Por supuesto, miró al peliblanco por un rato y calentó sus labios antes de hacerlo. Cuando el niño agitó su mano, sonrió y finalmente saltó. Raon se trasladó al piso inferior de la mansión en lugar de la ventana. El cuerpo del dragón negro regordete volvió a ser invisible. Me iré, humano. Y tú también, halcón negro. Un halcón negro. Kale se había dado cuenta una vez más que el chico de cabello blanco se les apareció como un halcón negro. Pertenece a la tribu de las bestias. Para Kale, que solo se reunió con la tribu de las bestias en la categoría de mamíferos, ver a un miembro de la tribu de las bestias en la categoría de aves fue bastante extraño. Mientras Kale tenía problemas para pensar en ello, el chico blanco le devolvió el saludo a Raon. Encantado de conocerte, Raon. Halcón negro, ¿sabes quién soy? El chico le respondió a Raon con una suave sonrisa al ver que Raon preguntaba mientras liberaba su hechizo de invisibilidad. Un poquito. ¿Quién eres? Yo, puedo contarles sobre esto. Kale abrió la boca cuando vio que el niño y el dragón negro lo miraban. Él es el líder de equipo para el que trabajé antes de reencarnar como Kale en Ituse. Raon sabía que su humano era un reencarnador que poseía el cuerpo de Kale en Ituse. El niño añadió a las palabras de Kale. Morí allí y reencarné aquí como este niño. Trabajé para el dios de la muerte antes de reencarnar, y hasta hace unos días. Los ojos redondos de Raon se abrieron aún más. Raon miró alternativamente a Kale y al niño y pronto apretó las patas delanteras antes de hablar con claridad. Entiendo lo que quieren decir, ustedes dos, humanos. Luego se acercó al peliblanco y puso su pata delantera regordeta sobre su hombro. Es un placer conocerte, pero, ¿cómo te llamas? Yo. El viento sopló y rodeó al chico de pelo blanco. En mi vida anterior, mi nombre era Lee Su Hyuk, en esta vida actual mi nombre es Sui Kan. Flap flap. Alas negras parecidas a pájaros crecieron de la espalda del niño. Nací en la tribu de los halcones negros. Yo también tengo alas negras. Encantado de conocerte, hablemos de nuevo más tarde. Voy a ayudar a Choyan primero. Raon miró las alas negras que eran diferentes a las suyas y habló con una expresión brillante. Agitó su pata delantera y bajó las escaleras. Por supuesto, él ya era invisible para entonces por lo que no pudieron verlo bien. Humanos, saludaos bien. Smile tilde. Kale se rió al escuchar la brillante voz de Raon que solo podía escucharse en su cabeza. Luego preguntó mientras conservaba su sonrisa. ¿Por qué no viniste a verme desde hace 2 años? Sin embargo, su voz temblaba ligeramente de una manera que solo Raon y Choyan podían notar. Sui Kan plegó sus alas negras antes de responder con calma. Mi alma iba y venía. ¿Qué era eso de ir y venir? Kale estaba bastante conmocionado cuando miró a Sui Kan con una expresión desconcertada. Sui Kan respondió mientras evitaba en secreto su mirada. Estaba destinado a nacer en este mundo después de mi muerte. Pero mi alma no podía asentarse hasta que gane suficientes méritos. Kale recordó lo que había dicho el dios de la muerte. Lee Su Hyuk ha reencarnado en tu mundo. Lee Su Hyuk fue quien te dio su habilidad abrazo. Él te dio su poder. Pudiste usar ese poder para sellar al dios sellado. Esa es la mayor contribución de Lee Su Hyuk. En otras palabras, es muy probable que Lee Su Hyuk no haya recibido el mérito adecuado hasta que se resolvió el caso del dios sellado. Pudo comenzar su nueva vida con sus recuerdos intactos después de ganar suficientes méritos. El precio que pagó Lee Su Hyuk para vivir con sus recuerdos intactos. Sui Kan miró la expresión de Kale y habló. Mientras tanto, tuve que trabajar bajo el dios de la muerte en un estado espiritual, y regresar a este mundo periódicamente porque el vínculo entre el cuerpo y el alma no debe romperse. En pocas palabras, mi alma ha alternado entre el mundo divino y el mundo humano. Comillas. Estuvo bien hacer eso. Bajo su expresión tranquila había un hombre que lo miraba con preocupación. No se puede evitar. Ser reencarnado con mis recuerdos intactos tiene su propio precio.
Tuve que ganar suficientes méritos y apaciguar a esos viejos dioses. Sui Kan se encogió de hombros antes de agregar. Por supuesto, mientras estaba en ese mundo, muchas cosas sucedieron porque era inestable. Kale abrió la boca después de ver a Sui Kan hablando a la ligera como si nada. Había tantas cosas que quería preguntar y decir. Mientras continuaba enfrentándose a esta apariencia desconocida pero aparentemente familiar, Kale recordó varios registros en su mente. Humano. Choi-An no pudo detenerlo. Se acerca el obispo. Sin embargo, parece que no les quedaba mucho tiempo para charlar. Parece que la gente está subiendo desde abajo. El viento rodeó el cuerpo de Sui Kan. Hablemos de los detalles más tarde. Primero debemos ocuparnos de los asuntos urgentes. El viento desapareció y un pequeño halcón negro voló sobre el hombro de Kale. Soy pesado. Comillas. Esto está bien. Entonces es un alivio. Kale, eres tú quien tiene que comer algo. Realmente no haces mucho ejercicio. El cuerpo por el que trabajaste tan duro cuando eras el líder de equipo se ha ido. Comillas. Al líder de equipo parece gustarle tanto regañar. Bueno, ese parece ser el caso. Kan asintió antes de susurrar en voz baja. Kale, ¿sabes lo que significa reencarnarse con todos tus recuerdos intactos? Kale sonrió ante la forma de hablar de Sui Kan. Esta forma de hablar se mostraba cuando le enseñaba algo. Estaba familiarizado con esto cuando era el nuevo empleado Kim Rok-Soo. Parece que de ahora en adelante llevaré al hombro a mi antiguo líder de equipo. Kale luego murmuró de vuelta. Había otro significado para poder reencarnar con los recuerdos intactos, además de reunirte con personas con las que te conectaste en vidas pasadas. El líder de equipo debe haber traído mucha información sobre la reencarnación. Oh, me alegro de que sigas siendo inteligente, Kale. Kale miró con calma los ojos del halcón negro que contenían satisfacción. Sui Kan abrió la boca cuando pensó en algo. El dios de la muerte no sabe todo acerca de los cazadores. Kale escuchó voces bulliciosas. Parecía que el obispo de la iglesia del dios de la muerte y su grupo se estaban acercando. Sin embargo, Kale se centró en la voz de Sui Kan. Pero recuerdo toda la información que obtuvo el dios de la muerte y la información que me había dicho, en la medida en que pudo. Agregó el halcón negro con una ligera sonrisa. Kale, el yo que está aquí, es un arreglo hecho por el dios de la muerte para darte información sobre los cazadores. Como si no le gustara la forma en que se expresó, la cara de Kale estaba distorsionada. Aún así, el halcón negro golpeó el brazo de Kale con su ala y continuó. Tú decides si recibirás el objeto divino del dios de la muerte o no. Comillas. ¿Qué tipo de objeto es? Pensé que era solo un reemplazo del cintamani roto. El halcón negro respondió de inmediato, mientras que Kale recibió la información que no estaba preparado para escuchar. No sé acerca de su apariencia. Pero ese objeto. Después de una breve pausa, respondió con calma. Ese elemento debería permitirte moverte entre las dimensiones. Los cazadores son seres capaces de cruzar múltiples dimensiones. Ja ja ja. Kale estalló en una breve carcajada. Se siente extrañamente como si todo se moviera de acuerdo con la voluntad del dios de la muerte. Pero tal vez ya esté siendo golpeado por otro dios. ¿Qué? Un dios está siendo golpeado. ¿Por qué? Qué extraño. No, ¿por qué está siendo golpeado? Hay mucho que decir. Verás, hay un dios feroz obsesionado con el equilibrio. Te lo haré saber más tarde. Los ojos de un hombre y un halcón se movieron hacia el pasillo. Entró una voz. Señor, Choi-An, está aquí el comandante. Comillas. Así es. La voz de un anciano y Choi-An. El anciano debe ser el obispo. Kale observó el pasillo y susurró. Líder de equipo, deberíamos trabajar juntos por primera vez en mucho tiempo. Por supuesto. Los ojos del halcón negro se inclinaron como si estuviera genuinamente feliz. Humano, el obispo está aquí. La iglesia del dios de la muerte. Kale no tenía una conexión particular con esa iglesia excepto con Cage.
Sin embargo, como era una iglesia antigua, escuchó que era bastante reservado y estricto con la jerarquía. El obispo de esa iglesia. Cale tenía una sonrisa moderadamente modesta en sus labios para adaptarse a su posición como comandante. Aproximadamente se estaba dibujando un escenario. Incluso Cale, a quien se llama el héroe del reino de Rohan, era un extraño desde el punto de vista de la iglesia. Tal extraño se convirtió en el receptor de un objeto divino. Aunque no le gustaba ese hecho, decidió que de alguna manera trataría de usar la iglesia del dios de la muerte para su beneficio. ¿Qué pasaría entonces con el obispo de la iglesia del dios de la muerte? Cale caminó por el pasillo y pudo ver al obispo frente a él. Un anciano con apariencia promedio. El jefe de los caballeros señaló al anciano con ambas manos e inmediatamente le explicó a Cale. Comandante, este es el obispo de la iglesia del dios. Sin embargo, el anciano, que se creía que era el obispo, se movió primero. Se inclinó muy cortésmente hacia Cale. Y lo saludó con una voz que no era ni alta ni demasiado baja. Saludo al estimado señor que ha recibido la voluntad de Dios. El obispo fue cortés hasta el punto de parecer severo. Mientras Cale se detuvo por un momento ante la vista, el obispo continuó. Es un honor conocer al próximo santo. Al contrario de su apariencia promedio, los ojos del obispo eran muy claros. Están ardiendo. Parecía que estaba mirando a alguien que se convirtió en la mayor oportunidad de su vida. Aigu. Cale se apretó los párpados con una mano. Capítulo 7 Razones para recordar 2. ¿Qué quieres decir? No soy un santo, obispo, Nim. Comandante. De repente, el obispo agarró la mano de Cale. Él ya es viejo, pero ¿por qué es tan fuerte su agarre? Cale se quedó atónito por el poderoso agarre del obispo. De cualquier manera, el obispo parecía muy sincero y tenía una cálida sonrisa. Tenía una cara que parecía tener un fuerte sentido del deber humano. Los ojos del obispo son raros. Lo sé, ¿verdad? Para Cale, incluso si el obispo pretendía ser un hombre sincero con un fuerte sentido del deber, sus ojos ardientes y codiciosos revelarían sus verdaderas intenciones. Parece que él está apuntando a ser el papa. El obispo, por otro lado, estaba observando la expresión de Cale. No mostró ninguna reacción fuerte incluso si lo llamé santo. Esa calma, es increíble. El obispo Tolis, que estaba a cargo del templo del dios de la muerte en el reino de Rohan, voló inmediatamente aquí a través de la magia desde Puzzle City después de escuchar el rumor de que Cale se había ido a la capital con el príncipe heredero. Ha pasado mucho tiempo desde que el dios de la muerte entregó un objeto divino y un oráculo a la iglesia. Y esta es la primera vez en la historia de la iglesia que se entrega un objeto divino para un propietario específico. Al contrario de sus ojos ardientemente codiciosos, su voz era cálida. No soy una persona tan asombrosa. La iglesia del dios de la muerte no tenía un santo propio. Dios ha elegido al comandante por una razón. Tenía algún tipo de anticipación. Esperaba que el comandante fuera un héroe torpe. O al menos tuviera un fuerte deseo de fama y honor. Si no, alguien que deseaba adquirir más poder. Sin embargo, el comandante al que se enfrentaba era un hombre que logró numerosos logros en solo 2 años. Pronto se dio cuenta de que tenía que dejar de lado sus torpes expectativas. Con los comentarios posteriores del comandante, el obispo finalmente reconoció a Cale. Obispo, Nim, han ocurrido terribles incidentes en toda la capital y hay numerosas víctimas. Este hombre merece ser elegido por Dios. El obispo respondió de inmediato. ¿Por qué trajiste a los sacerdotes aquí? No son mis escoltas. El jefe de los caballeros, que se quedó quieto, se adelantó a las palabras del obispo. ¿Están estos sacerdotes involucrados en el tratamiento? Ya envié a algunos de los sacerdotes al palacio real. Por supuesto, estamos un poco cortos de mano de obra porque dejamos a la mayoría de los sacerdotes de alto rango en Puzzle City. Sin embargo, otros sacerdotes vendrán de iglesias cercanas para ayudar con la curación, para que podamos compensar la falta de mano de obra más adelante. Las palabras del obispo hicieron que Cale se diera cuenta de algo.
Él sabe lo que tiene que hacer como obispo. El obispo que vino a Kale sabía que la persona elegida por Dios estaba en el reino de Rohan. Codicia el puesto del Papa, pero sabe lo que tiene que hacer como obispo y como representante de su iglesia. Esa es una historia completamente diferente. Mientras Kale continuaba observando al obispo, el obispo continuó con sus palabras. Solo vine aquí para informarte de la situación. Debes estar ocupado en este momento, así que me iré. Wow, él sabe cuándo retroceder. Hace un tiempo, en la capital ocurrió un hecho que causó terror entre los ciudadanos. ¿Cómo puede la iglesia del Dios de la muerte hacer un alboroto por algún objeto divino? No fue una elección sabia hacerlo frente a la gente del reino que estaba preocupada por la amenaza a sus vidas y su reino. El obispo era claramente consciente de esto. Es más inteligente de lo que pensaba. Kale no tuvo ni buena ni mala impresión en la iglesia del Dios de la muerte que excomulgó a Cage. Pero si tuviera que elegir, en su mayoría tenía una mala impresión de ellos. Obispo, Nim. Kale pensó que podía comunicarse con el obispo, quien sabía cuándo retroceder según la situación dada. Pronto visitaré el templo del Dios de la muerte. ¿Puedo hablar contigo para entonces? Por supuesto, comandante. El caballero que trajo al obispo y Choyan lo miraron con sorpresa. Antes, había estado insistiendo en reunirse con Kale sin escuchar a nadie. Pero él estaba actuando de manera bastante diferente en este momento. Entonces, me pondré en camino. Sí, obispo, Nim. Me pondré en contacto contigo pronto. Entiendo. La retirada del obispo no tuvo dudas. Hizo una pausa por un momento para mirar al comandante Kale Enituse antes de alejarse. Comandante, creo que la relación entre el comandante y la iglesia del Dios de la muerte se ha establecido. Por favor, recuérdelo. Al escuchar eso, el jefe de los caballeros apenas se tragó su exasperación. Ahora tiene vínculos con la iglesia. También es alguien con vínculos con la familia real. En este momento no hay nadie en el reino capaz de ofender al comandante. De hecho, Kale Enituse y el ducado de Enituse se encuentran actualmente en una posición en la que nadie podría tocarlos fácilmente. Agregó el obispo, sorprendiendo más al jefe de los caballeros. El reino de Rohan está detrás de ti. No dudes en contactarme cuando necesites ayuda. Kale sonrió cortésmente mientras sonreía por dentro ante la respuesta del obispo. Se identificó como el reino de Rohan en lugar de la iglesia del Dios de la muerte. Gracias, obispo, Nim. Solo entonces el obispo mostró una sonrisa de satisfacción y regresó en silencio. Hizo un gesto al caballero que intentaba seguirlo y se acercó a los sacerdotes que lo esperaban antes de abrir la boca. Concentrémonos todos en restaurar el ducado y curar a los heridos. Sí, obispo, Nim. A excepción de los dos sacerdotes que siguieron al obispo, los demás siguieron al jefe de los caballeros que salió primero del edificio principal para guiarlos a las tiendas. Uno de los dos sacerdotes restantes habló con cautela. ¿Cómo estuvo? El otro también miró a los ojos del obispo. El obispo volvió sus ojos a la mansión. Kale Enituse miraba en esta dirección desde la ventana rota. El obispo le dio la espalda y abrió la boca. Él no es alguien que acepte una apelación, es alguien con quien deberíamos hacer un trato. Comillas. Sí. El obispo pensó en Kale Enituse, a quien conoció hace un tiempo. Era tan grande como dicen los rumores, pero por otro lado, era diferente a los rumores mismos. Es difícil para un héroe convertirse en comandante. No es una posición en la que solo deba luchar bien por sí mismo. Para Kale Enituse, venerado como un héroe, sus ojos eran bastante sombríos e indiferentes. Por supuesto, había una calidez oculta debajo de él, pero eso fue algo que debe haber moldeado solo porque logró mucho. Comillas. Tiene una atmósfera que es similar a la muerte. El obispo susurró mientras instruía a los dos sacerdotes. Desde hoy en adelante, abre las puertas de la iglesia, sea de día o de noche. Protege a las personas que buscan refugio. Sí, obispo, Nim. Y la sacerdotisa excomulgada se dice que es cercana al comandante Kale Enituse.
No estoy seguro de si los dos son cercanos, pero tienen alguna conexión con el Marqués Taylor Stan. El obispo cerró los ojos y recordó un recuerdo. Cage, lo recuerdo. Ha habido bastantes sacerdotes excomulgados en la iglesia. Entre ellos encontró a Cage bastante memorable. Era una niña alegre, sin embargo parece que era una flor silvestre. Comillas. Comillas. Trata de ponerte en contacto con esa niña. Comillas. Pero obispo. El sacerdote al que el obispo le ordenó contactar a la sacerdotisa excomulgada, hizo una pausa y sostuvo una mirada llena de renuencia. El obispo le sonrió. La iglesia del dios de la muerte tiene una larga historia, pero nunca ha sido una gran iglesia. Actualmente, el héroe de los continentes occidental y oriental puede estar conectado a la iglesia. ¿Sabes lo que eso significa? Comillas. Comillas. ¿Es usted consciente de la conexión con nuestra iglesia y su significado? Comillas. Comillas. El sacerdote inclinó la cabeza. El obispo lo miró y abrió la boca. ¿Por qué? Parecí lejos de ser sincero. Se reía mientras hablaba. Bueno, no lo vi directamente al principio, pero la situación me hizo pensar. La imagen del reino de Rohan que salió victorioso durante la guerra pero que no tenía una religión nacional específica, y la iglesia del dios de la muerte que era solo una de las muchas religiones existentes. Era natural que el Vaticano los ignorara. No puedo dejar pasar esta oportunidad. El obispo dejó atrás las palabras y siguió adelante. Me pondré en contacto con el Vaticano. Volvió la cabeza. Vio que Cale lo estaba mirando. Es un alivio. Creo que podremos conversar significativamente más tarde. Sonrió y se dirigió al templo. Cale miró en dirección al obispo que salía de la mansión ducal. Humano, ese abuelo obispo es un poco extraño. Cale, ¿cuándo vas a ir al templo del dios de la muerte? Flap, flap tilde. El halcón negro extendió sus alas y flotó en el aire. Cale abrió la boca a los tres seres que lo miraban. Le informaré al príncipe heredero e iré de inmediato. Miró al halcón negro, Sui Khan. Creo que hay mucho que escuchar, pero es conveniente escucharlo todo a la vez, ¿no es así? Bueno. Asterisco 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 asterisco. Menos de un año después de trabajar en el Palacio Real, un sirviente del palacio caminaba sin aliento. Trató de mirar a su alrededor antes de respirar. El palacio del príncipe heredero. Había caballeros parados cada pocos pasos del pasillo, todo el Palacio Real estaba constantemente patrullado por caballeros y soldados. Wow. Fuera de la ventana, los magos lanzaban diferentes tipos de magia defensiva y también lanzaban varias magias de ataque, asegurándose de que estuvieran listos para pelear en cualquier momento. Ese es uno de los pilares del Palacio Real. Fuera de la ventana, se vio un enorme pilar incrustado en el suelo desde el palacio del príncipe heredero. Era uno de los pilares del Palacio Real derrumbado. ¿Cómo pudo pasarle tal cosa al palacio? El Palacio Real se derrumbó y el rey desapareció. Se desconocía si el rey estaba vivo o no. Además, el presunto culpable era el sucesor del duque, y la familia de ese mismo duque se derrumbó. Sobre todo, la familia real se mostró impotente en todo este asunto. El reino de Rohan, que se consideraba que tenía la fuerza militar más poderosa del continente occidental. Es como una pesadilla. El sirviente se puso rígido por la tensión. Pero no pudo detenerse porque los caballeros que lo detuvieron se veían feroces. ¿Cuál es tu propósito? En cuanto llegó a su destino, le tendió lo que llevaba en los brazos al caballero estacionado. Esta es comida para el príncipe heredero. El caballero levantó la tela que cubría la canasta y asintió. Dámelo, yo se lo entregaré. Sí. Saludó rápidamente y salió del palacio del príncipe heredero. En un momento como este, ¿por qué el príncipe heredero actúa así? El sirviente tenía esa pregunta en mente. ¿Por qué de repente pidió llevar galletas a su habitación? Come galletas en lugar de sus comidas.
Al príncipe heredero parece gustarle mucho las galletas. El sirviente pronto recordó otra posibilidad. El comandante y Ser Choyan llegaron antes al estudio del príncipe heredero. A alguno de ellos le gustaba comer galletas. El sirviente no pudo responder a todas sus preguntas. Los que vinieron a visitar al príncipe heredero Alberu Crossman estaban teniendo una importante discusión. Esto es un poco difícil. Mientras Raon comía las galletas que le pasaba a Alberu, el príncipe heredero se peinaba con ambas manos. Así que, ordenó sus pensamientos antes de abrir la boca. Esta persona es Sui Kan y también la reencarnación de Lee Su-hyuk. Así es. Un chico de pelo blanco y lacio le respondió con calma. El príncipe heredero abrió la boca y observó al niño que era un poco diferente de lo que conocía cuando era el tigre oscuro. Extrañamente, se siente diferente al Lee Su-hyuk que vi. Soy diferente a él. Además de eso. Sui Kan, que estaba borrando el final de sus palabras, leyó los ojos de Kale que lo miraban. El príncipe heredero parecía que estaba a punto de volverse loco. Además de eso, estoy en medio de la adaptación. Adaptación. Lee Su-hyuk, o debería decir yo, se está fusionando con Sui Kan. Incluso si mi mente iba y venía entre el mundo divino y el mundo humano, Sui Kan ha vivido durante más de 13 años. Me estoy fusionando al comportamiento y la etiqueta que este cuerpo había aprendido durante ese tiempo. Los ojos de Alberu brillaron ante la palabra etiqueta. La boca de Kale se abrió después de observarlos en silencio durante un rato. 13 años. Alberu miró a Sui Kan con una expresión extraña. En los días del tigre oscuro, sabía que el flujo de tiempo entre este mundo y el otro mundo era diferente pero... Eres demasiado alto para tener 13 años. Qué extraño. Sui Kan era bastante grande. Es su tasa de crecimiento diferente a la nuestra. Comillas. Comillas. Sui Kan se encogió de hombros en lugar de responder. Pospondré los detalles hasta la próxima vez. No hay nada malo en mí en este momento. Excepto por mis problemas domésticos. Sui Kan evitó que esa información se escapara de su boca. Bueno, hay un problema mayor que resolver ahora. El príncipe heredero asintió a sabiendas. De repente, Kale Enituse llegó antes con un halcón negro en el hombro, por lo que se preguntó qué más había recogido. Sin embargo, un incidente complicado pareció haber ocurrido en el corto lapso de tiempo que no estuvieron juntos. Aún así, a Alberu ya no le importaba. Está siendo paciente, pero el colapso del Palacio Real y la desaparición del rey pronto se extenderán por todo el continente. Ya consumió mucha energía haciendo todo lo posible para no dejar que el problema lo afectara. Bueno, lleguemos a una conclusión. Pero ahora, la energía estaba regresando poco a poco. Podía ver un camino desde la posible pista para la situación. Lo que sucedió hoy está relacionado con los cazadores, el segundo hijo del líder del gremio de comerciantes Flynn y la princesa de Orsena. Así es. Kale respondió con calma. Por supuesto, el segundo hijo de Flynn y la princesa Orsena son solo culpables hipotéticos sin evidencia clara. Aún así, no podemos garantizar si son o no nuestros enemigos. Así es. Y la princesa más joven afirmó que se usó magia blanca para atacar la mansión del duque. Sí, la princesa más joven ha estado inconsciente desde que testificó. Los ojos de Alberu se volvieron hacia Sui Kan. Puede que no sepas todo sobre los cazadores, pero ¿cuánto sabes sobre ellos? El dios de la muerte le dio a Kale Enituse un objeto que le permitiría cruzar dimensiones. Porque los cazadores son capaces de cruzar dimensiones. Sí. Mientras respondía, Sui Kan bajó la cabeza hacia el objeto duro que tenía presionado en la espalda. Era Raon, y le puso una galleta en la espalda. Come mucho, Sui, ya. Necesitas subir de peso. Está bien, gracias, Raon. Sui Kan le dio unas palmaditas en la cabeza a Raon y se comió la galleta. Kale notó cómo estaba comiendo la galleta con una expresión temblorosa. Pronto, fingió que no lo vio. Ahora, escuchemos lo que necesitamos saber, líder de equipo. De acuerdo. Aceptando otra galleta que le entregó Raon, Sui Kan continuó.
Hay un total de 5 familias de cazadores actualmente involucradas en actividades de caza. Cazan solitarios a través de dimensiones y mundos. Choi-An miró a Sui-Kan. Sui-Kan estaba mirando a Choi-An. No pudimos obtener toda la información sobre ellos. Sin embargo, comenzamos a concentrarnos en una cosa. ¿Qué crees que sería? Choi-An abrió la boca. La capacidad de cruzar dimensiones. La razón por la que se dispersaron en varias dimensiones y se volvieron más fuertes fue porque tenían la libertad de moverse donde quisieran. Sin embargo, Choi-An no necesitaba agregar esa explicación. Sui-Kan asintió con la cabeza. Sí, así es. Cruzar dimensiones no es algo que un ser normal pueda hacer. Mover criaturas vivientes entre dimensiones era bastante oneroso, incluso para un dios. Alberu abrió la boca. ¿Identificaste qué cosa les permite cruzar dimensiones? Sí. Kale recordó una cosa. Los cazadores que conoció durante la prueba de la ilusión del dios sellado. Toma esta ofrenda de karma. Uno de los 2 cazadores mató a un colega y desapareció del mundo sin dejar rastro. Evitaron romper el equilibrio de las leyes de la naturaleza causadas por el movimiento dimensional sacrificando una vida y sangre. Vida y sangre. Choi-An murmuró suavemente como si estuviera recordando. Se supone que estos hechizos y dispositivos fueron creados por 2 familias de cazadores. ¿Dónde están esas 2 familias? Sui-Kan sonrió sospechosamente ante la pregunta de Kale. Kale respondió a su pregunta de inmediato. No están en este mundo. Sí, están en un mundo diferente. Sui-Kan levantó 2 de sus dedos. El precio de usar la vida y la sangre. Entre ellos, hay un mago que usa magia blanca como garantía para la muerte de alguien. Si quieres avanzar con esta situación, es muy probable que primero tengas que ver a esa persona. Un mago blanco. Tan pronto como escuchó esa palabra, los ojos de Alberu, Choi-An, Kale y Raon se llenaron de interés. Parecía ser el más relevante para la actual cadena de eventos. Y el segundo precio, sangre. Existe un grupo que usa sangre. Los ojos de Kale se agrandaron por un momento. Comillas. Un cultivo de sangre. Era un término familiar que escuchó en alguna parte. Habiendo vivido como lector de novelas de varios géneros durante muchos años, pronunció una palabra. Había una cosa que naturalmente le vino a la mente cuando habló sobre el cultivo de sangre. Comillas. Yeol Ma. Nota, sí, el carácter aquí está escrito como Yeol y Ma, el cual significa demonio de sangre. Por si las dudas, Chunma significa demonio celestial, no sé si aparecerá acá, pero es alguien muy famoso en las novelas Murim. O quizás ese tal Yeol Ma sea una variante de Chunma. Como fanático del Murim, ya quiero ir al mundo del Murim, jeje. Así es, el jefe del grupo de cultivo de sangre es Yeol Ma. Kale, lo sabes muy bien. Kale parpadeó por un momento y pronunció otra palabra. Comillas. Las llanuras centrales. Sí, su culto se puede encontrar allí. Por supuesto, los cultivadores de sangre están ocultos, por lo que no sabemos si esa es su ubicación exacta. Sui-Kan se encogió de hombros. Kale, dijiste que leíste muchas novelas de artes marciales, ¿verdad? Por supuesto, el concepto de las novelas de artes marciales será un poco diferente al de las llanuras centrales y la Yeol Ma de la que estamos hablando aquí. Comillas. Kale suspiró, dejándose caer en el sofá. Las llanuras centrales, Yeol Ma. Esto tiene sentido. No, existían mundos de fantasía y su mundo tenía un escenario de era moderna donde aparecen monstruos. Pero en serio. Un mundo del Murim. No, no tendría sentido si no existiera. Kale se levantó de nuevo con un suspiro. Raon le entregó a Kale una galleta y susurró. Humano, ¿dónde están las llanuras centrales? Si voy allí, puedo golpear a los cazadores en la espalda. Comencemos allí primero. Estoy realmente enojado con ellos. Kale cerró los ojos en silencio. Estaba oscuro. Pronto, abrió los ojos y respondió la pregunta de Raon. No importa dónde esté ese cazador. Voy a golpear a esos cazadores en la nuca.
Kale se quedó mirando los pilares del palacio real derrumbado que eran visibles desde la ventana sobre el hombro del príncipe heredero. Capítulo 8 Razones para recordar 3. Tendrás que luchar. Los ojos indiferentes de Kale se volvieron hacia Sui Khan. Líder de equipo, resolver todo el problema de los cazadores por nosotros mismos no es el plan del dios de la muerte, no. Los cazadores formaron un grupo y llamaron a cada fracción una familia de sangre. Kale pudo estimar el tamaño de su ejército después de escuchar sobre la secta de sangre. Artes marciales. Había sectas poderosas que aparecían con frecuencia en las novelas del Murim, facciones justas, las facciones neutrales y las facciones caóticas. Además, aparecerían lugares familiares como el Palacio de Hielo y otros territorios poderosos que existían en las llanuras centrales. Nota: las facciones justas y caóticas tienen muchos nombres. Facciones justas, sectas ortodoxas, fuerzas de la justicia, etc. Facciones caóticas, sectas malvadas, sectas heterodoxas, fuerzas del mal, etc. Pero todos son las mismas, así que si ven esos nombres significan lo mismo. Tendré que ver a la secta de sangre en la otra dimensión yo mismo si quiero resolver las cosas. Sin embargo, la secta de sangre en sí ya es una gran fuerza. Estos cazadores no eran solo un grupo simple, la secta de sangre por sí sola era una fuerza poderosa, un ejército independiente. Había una gran posibilidad de que el enemigo poseyera más de estas fuerzas similares y su nivel de fuerza sea incomparable al de la organización de Arm de la Estrella Blanca. No, era muy probable que fuera así. Él quiere que ganemos contra esa gente, incluso si tengo varios dragones y Choyan conmigo. Incluso si ese fuera el caso. Estoy seguro de que aún recibiremos muchas bajas. ¿Qué pasa si sus compañeros resultan gravemente heridos al intentar atrapar a un cazador? Dejar que se lastimen es lo suficientemente peligroso para todos. Esta fue una de las razones por las que aún no había aceptado el objeto divino entregado por el dios de la muerte. La mirada de Kale se volvió más aguda cuando miró al líder de equipo. Sui Khan habló en un tono extrañamente bajo. Kale, el dios de la muerte puede ser desvergonzado, pero escuchemos qué información tiene para ofrecer, de acuerdo. Humano. Creo que el dios de la muerte es realmente desvergonzado, pero Sui Khan no es así. Choyan asintió como si estuviera de acuerdo con las palabras de Raon. Sui Khan sonrió antes de continuar. Cada mundo tiene una familia de cazadores existente diferente. Hasta donde yo sé, hay al menos un grupo de ayudantes y asistentes para protegerse contra ellos. Una facción anti-cazadores. ¿Existe tal grupo? ¿Tienen un contrato con el dios de la muerte o sus seguidores? Sui Khan miró al espacio como si recordara. En el mundo donde reside la secta de sangre, un vagabundo fue y sentó las bases al crear una facción contra los cazadores. Un vagabundo. Estas personas eran solitarios que no podían reencarnarse después de la muerte. Originalmente eran candidatos que no podían ascender a la divinidad y deambulaban como mercenarios. Choi Yun-gan, el primer cazador de dragones, Choyan y pariente mayor de Choi Yun-su, era un vagabundo. Kale de repente pensó que el líder de equipo, Lee Su-hyuk, tenía una expresión extraña en su rostro y, naturalmente, abrió la boca. Es Choi Yun-su el fundador de la antifacción en la dimensión de la secta de sangre. Comillas. Sí. Choi Yun-su era un solitario. Él también eligió ser un vagabundo. Si vas allí, es posible que puedas conocerlo. Sui Khan estaba hablando con Kale, pero sus ojos se posaron en Choyan. La persona a la que miró se miró las manos desde el momento en que Kale mencionó a Choi Yun-su. Sui Khan lo miró en silencio y luego se volvió inmediatamente hacia Kale, que le devolvía la mirada. En ese momento, las comisuras de sus labios se elevaron. Se dice que hay 5 grandes sectas justas y 5 grandes sectas de sangre en ese mundo. Kale, quien de repente se preguntó a qué se refería, preguntó con cara de duda después de recordar la personalidad del líder de equipo. De ninguna manera. Es Choi Yun-su una de las 5 sectas. Así es.
Al ver cómo Suican tenía una mirada traviesa para evocar la atmósfera pesada, Choyan levantó la cabeza y abrió ligeramente la boca para hablar. Debe ser una de las 5 sectas justas. No. Suican sacudió la cabeza con firmeza. Él es conocido como el demonio de la espada. Comillas. ¿Qué? Cuando Choyan preguntó en estado de shock, Suican continuó con una sonrisa juguetona. Es un título que recibió después de vencer a un maestro de la espada con ese título. Mi cabeza. Kale se revolvió el pelo con una mano. Era obvio que él era una persona que comenzaría a sonreír mientras creaba todo tipo de caos sin ningún tipo de cuidado. Choi Yong-su era pariente de Choyan. Choyan también creó todo tipo de caos sin cuidado como él. ¿Qué clase de infierno estaba montando allí? Yo tampoco conozco los detalles. Suican dio una respuesta tranquila. Pero puedes conocerlo y preguntarle si tienes curiosidad. Podía conocer a Choi Yong-su. Kale permaneció en silencio por un tiempo. Choyan también se unió a él para guardar silencio. En ese momento de silencio, la persona que tranquilamente organizaba sus pensamientos abrió la boca. Era Alberu. De todos modos, Suican, si vas a ese otro mundo, lo más probable es que sea el mundo donde residía el mago que usaba magia blanca, ¿no es así? Así es. Alberu no sabía qué eran las llanuras centrales, qué eran las artes marciales o qué era Yeol-ma, pero preguntó sobre el siguiente paso que darían. Entonces, ¿qué tipo de lugar era? El mundo del mago blanco. El uso de maná blanco se asoció con el incidente en el ducado de Orsena. También podía estar relacionado con la destrucción del Palacio Real. Además, los cazadores se han convertido en una amenaza real para el reino de Rohan. Quizás la amenaza se extendería por todo el continente oriental y occidental. Era natural que aquellos que destruyeron el Palacio Real y la familia ducal fueran capaces de hacer más que eso. Por eso, para Alberu, conocer más sobre la situación era el primer paso para predecir el futuro y trazar estrategias. Suican se quedó en silencio por primera vez. El silencio hizo que todos volvieran sus ojos hacia él. Cuando la atmósfera se volvió fría, Suican abrió la boca. Es un mundo arruinado. ¿Qué? Kale miró sorprendido a su líder de equipo. Alberu abrió la boca con la cara rígida. Comillas. ¿Qué significa eso? Es un mundo donde el maná muerto cubre más del 80% de la tierra, y solo el 20% de la tierra es habitable para las criaturas vivas. Alberu lo imaginó en su cabeza. Un mundo cubierto de maná muerto. En este mundo, la mayoría de los seres vivos mueren o se envenenan gravemente cuando se exponían al maná muerto. Comillas. ¿Es el maná muerto en ese mundo diferente del maná muerto aquí? No, es lo mismo. Para las criaturas ordinarias, el maná muerto es más que un veneno mortal. Alberu estaba inmerso en la descripción de su enemigo. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras miraba a Suican. Aquellos que saben cómo manejar el maná muerto gobiernan ese mundo. Los elfos oscuros y los magos negros constituyen toda la aristocracia. En este mundo, a partir del reino de Rohan, los elfos oscuros y otros seres de la oscuridad simplemente estaban siendo reconocidos a un ritmo lento. Pero en ese mundo, estos seres estaban en el poder. Suican se volvió hacia Kale como si hubiera recordado algo. Para su información, el ser más fuerte, y también conocido como el emperador en ese mundo, debe tener una habilidad específica. Esa habilidad le permite a una persona desafiar a la familia real por el trono. Era un requisito conocido. Suican se tragó la galleta que se llevó a la boca y continuó. Hay un apodo para el gobernante allí. Kale lo miró con una expresión extraña en su rostro. Suican miró a Kale antes de abrir la boca. Emperador de los muertos. Era alguien capaz de controlar criaturas muertas. Tan pronto como escuchó la palabra, Choyan, que había estado callado, abrió la boca para hablar sin darse cuenta. Un nigromante. Con sus palabras todos recordaron a una persona. La nigromante, Mary. Suican aceptó con calma la declaración de Choyan. Sí, un nigromante tiene el estatus de sucesor en ese mundo.
independientemente de si es un descendiente directo o un hijo ilegítimo. Sui Kan se encogió de hombros. Es completamente diferente de este mundo, ¿no es así? Ja. Kale gimió y se dejó caer en el sofá. En ese mundo, la tierra estaba cubierta de maná muerto. Increíble. Maldita sea. Kale estaba maldiciendo por dentro mientras miraba directamente al frente de él. Esa acción hizo que mirara a los ojos a Alberu. Alberu habló con voz firme a la vez. No iré, no puedo dejar el palacio vacío. ¿Quién te pidió que fueras? Kale no le preguntó eso, sino que se quedó mirando a Alberu, que hablaba solo. La conciencia de Alberu estaba siendo removida por la mirada indiferente de Kale. No será fácil. El mundo en discusión era un mundo cubierto de maná muerto. Era más apropiado llamarlo un mundo en ruinas. Alberu es compatible con el maná muerto debido a su sangre mixta de elfo oscuro. Pero si Kale y los demás tenían que ir a la tierra cubierta de maná muerto, un lugar donde los cultivos no podían crecer en absoluto. Eso solo fue más que suficiente para restringir su movimiento. Alberu le devolvió la mirada a los ojos claros de Kale antes de finalmente volver a abrir la boca. Debería ir. El Palacio Real y sus colegas. Su voz estaba llena de angustia porque ambos eran importantes para él. No. La expresión de Alberu se volvió sombría ante la respuesta de Kale. Si te vas, ¿qué pasará con el reino de Rohan? Eso es cierto. Extrañamente, Alberu se calmó. Kale lo miraba con el ceño fruncido antes de volver su mirada hacia Sui Kan. Pero líder de equipo, hay una cosa que me preocupa. ¿Qué cosa? Mencionaste que los cazadores sacrifican vida y sangre para moverse entre dimensiones. ¿Qué hay de nosotros, entonces? Los ojos de Choyan y Alberu se volvieron agudos mientras escuchaban a Kale. Líder de equipo, también vamos a pagar el precio con sangre y vida. En ese momento, Raon gritó con mucha firmeza. No, ¿por qué tenemos que pagar por eso? Esto es extremadamente injusto. El dragón decidido estaba decidido a que no era su responsabilidad, Dios o lo que sea, tiene que ser más minucioso si nos obliga a hacer algo. Por un momento, incluso Choyan y Alberu parecieron desconcertados por su severa declaración. Así es. Kale asintió como si fuera natural pensar de esa manera. Con una expresión complacida, palmeó la cabeza de Raon. Raon le sonrió y frotó su mejilla contra la rodilla de Kale. Son definitivamente similares. Sui Kan los miró con una expresión cálida mientras murmuraba en voz baja. Alberu miró a Sui Kan, quien miraba a Kale con calidez. Pensó que este tipo de mirada no combinaba muy bien con su apariencia, pero aún así, continuó escuchando. El dios de la muerte no está pagando el precio. En ese momento. ¡Boom! Raon golpeó la mesa con su pata delantera. Ese dios estafador. No es un precio que podamos pagar fácilmente. Raon tomó una galleta en silencio y se la comió. Kale empujó la canasta de galletas hacia Raon y preguntó. Entonces, ¿quién va a pagar por ello? El mundo siempre impuso sanciones a los que iban en contra de la ley. Estas sanciones se hicieron para mantener el equilibrio entre las dimensiones. Por eso Kale no creía que no hubiera ningún precio a pagar. Además, si el costo de romper la regla los perjudicaría de alguna manera, preferiría encontrar otra forma. El mundo pagará el precio. ¿Qué quieres decir con eso? A Choyan, quien preguntó, Sui Kan respondió de inmediato. Significa que el mundo al que estamos tratando de ir pagará el precio de ir allí. Bien. Pensó en cómo explicarlo en términos simples. En pocas palabras, la familia del cazador donde reside el mago blanco se llama la familia de sangre negra. La familia de sangre roja y la familia de sangre blanca de las que Kale se enteró anteriormente, y otra familia de cazadores de la que acaba de enterarse. La familia de sangre negra. El mundo donde reside la familia de sangre negra lo quiere desesperadamente. Era algo que una existencia llamada el mundo deseaba más que nada. Ese mundo espera que extermines a todos los cazadores. Quería eliminar aquella existencia.
Comillas. ¿Por qué? Para que el mundo sobreviva. Choi-an, quien hizo la pregunta, se veía extremadamente atónito. Sin embargo, Sui-kan continuó con sus tranquilas respuestas. Los cazadores hicieron el mundo así. La expresión de Alberu se endureció indefinidamente. Un mundo que estaba casi cubierto de maná muerto. Solo una familia, no toda la organización de cazadores, fue capaz de hacer eso. Loco. Alberu apretó los labios para evitar que las palabras salieran de su boca. Mientras tanto, Sui-kan continuó con su explicación. Por supuesto, no tenemos que movilizar a todos nuestros colegas y exterminar a todos los cazadores. Es solo que el otro mundo acepta pagar el precio si los ayudas. Los otros mundos también tienen como objetivo exterminar a los cazadores. Sui-kan negó con la cabeza a Choi-an, quien preguntó con una voz un poco más tranquila. No realmente, cada mundo tiene un objetivo diferente. Sin embargo, se puede decir que los mundos llegaron a un cierto acuerdo con respecto al problema de los cazadores. Kale, que estaba perdido en sus pensamientos, abrió la boca. Ese mundo. El mundo donde reside el mago blanco se llama planeta Saolen. Sí, hay un ayudante bajo el dios de la muerte en el planeta Saolen. Sí, nunca nos conocimos pero he oído hablar de ellos. Sui-kan de repente miró a Kale con una expresión un poco extraña. Kale abrió la boca con el ceño fruncido, sabiendo que el líder de equipo rara vez hace este tipo de expresión. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que decir? Comillas. Hay creyentes que adoran el fuego de la purificación. Ellos son los ayudantes, el fuego de la purificación. Kale miró a Sui-kan como si estuviera preguntando cuál era el problema. Para entonces, Raon tocó la rodilla de Kale. Humano, es similar al poder antiguo que tienes. El poder de purificar el maná muerto, tu rayo de fuego. Comillas. Oh. Sui-kan se encogió de hombros ante la vaga respuesta de Kale. Extraño, no, también estoy un poco preocupado por eso, pero como son ayudantes, no será tan malo. ¿Conoces más detalles? No. El dios de la muerte no dijo mucho. Bien. Kale estaba mirando al vacío, parecía que estaba contemplando algo. Pero luego, se volvió hacia Alberu, todo lo cual sorprendió a este último. Tac, tac. Su dedo índice tamborileó sobre el reposabrazos del sofá. Alberu vio esto y frunció el ceño ante la acción de Kale. ¿Qué pasa? Estaba ansioso. Alberu se tragó sus palabras. Su Alteza. Kale sonrió suavemente. El templo del dios de la muerte tiene alguna debilidad. Alberu asintió con calma. ¿Vas a tomarlo? Sí, creo que es hora de que tome el objeto divino. Esto, a su manera, fue favorable a Kale. Es probable que el objeto divino del dios de la muerte sea útil cuando traten con los cazadores. Sin embargo, sería difícil si el templo interfiriera con todo lo que hacen y exigieran una explicación. Parece que el obispo y yo nos llevaremos bastante bien. Sin embargo, fue bueno sostener a alguien a través de sus debilidades y seguir avanzando en las negociaciones. Kale siguió hablando con Alberu. Además, sería beneficioso para el reino si supieran que me han dado un objeto divino, ¿no es así? La batalla en Puzzle City. Es posible que hayan ganado la guerra, pero como resultado, Puzzle City estaba en ruinas. No mucho después, el palacio real se derrumbó, el rey desapareció y la casa del duque se quemó todo a la vez. Pronto, se anunciaría la muerte del líder del gremio de comerciantes Flynn. Los otros reinos que aún ignoraban los eventos repentinos, aún deberían estar regocijándose por las noticias de paz hacia el reino de Rohan y el continente. Pero los que viven en el reino caen en temor y ansiedad. En este momento de desesperación, un dios otorgó un objeto divino al comandante del reino de Rohan. Kale Enituse, el receptor del objeto divino. Alberu pensó que esta noticia podría ser un presagio de esperanza para la gente del reino de Rohan a partir de este momento. No me gusta el hecho de que salió de mi boca, pero puedo pasarlo por alto esta vez. Alberu, que adivinó la intención de Kale, habló en el tono más ligero por primera vez hoy. Era su manera de expresar su gratitud.
Te daré toda la información sobre la iglesia del dios de la muerte junto con su debilidad. Eso es genial. Kale luego le dijo a su grupo. Voy a ver al obispo ahora mismo. Habiendo decidido su próximo curso de acción, era mejor lidiar con eso rápidamente. Capítulo 9 Razones para recordar 4. Justo antes de la medianoche. Había un lugar que emitía una luz brillante. Era el templo del dios de la muerte. No esperaba que vinieras tan pronto. El obispo tenía una expresión tranquila, pero sus pensamientos internos estaban abrumados por la emoción, las expectativas y la tensión al mismo tiempo. Kale le respondió con una sonrisa amable. Él es la persona adecuada. El obispo frente a Kale estaba actuando de la manera en que se describe en el archivo de información que le dio el príncipe heredero. Es una persona que busca el poder y la fama. Sin embargo, conoce el respeto básico y cumple con su deber como obispo. La información sobre el obispo fue verdaderamente desde una perspectiva generalizada. Un hombre que se apega a las reglas y ejerce su fe como miembro de la iglesia. Al mismo tiempo, es una persona que prioriza cualquier cosa que pueda ganar y aprovecha la oportunidad que surge cuando se convirtió en obispo en uno de los reinos, deseaba poder y fama. El obispo que tenía delante era moderadamente fiel y tenía un moderado deseo de poder. Es una persona que ejerció ambos como mínimo dada la situación. Obispo, Nim. Sí, comandante. El corazón del obispo latía con fuerza cuando vio a Kale. Porque había venido en secreto tan tarde en la noche. Es muy obvio. El obispo, en cierta medida, predijo la posición de la familia real. No, las fuerzas destacando al comandante Kale y al príncipe heredero. Con la información que había encontrado hoy, se dio cuenta de que el daño al palacio real, así como a la casa ducal, era mayor de lo que pensaba. La noticia pronto se conocerá en todo el reino, incluso puede que se conozca en los continentes oriental y occidental. Tal desgracia le sucedió al reino que era conocido como uno de los más fuertes en ambos continentes. Definitivamente va a aprovechar esta oportunidad para suprimir la ansiedad de la gente y desviar su atención hacia otra cosa. Es por eso que el príncipe, que antes tuvo una reacción indiferente, debe haber enviado al comandante al templo a toda prisa. O tal vez, este mismo comandante inteligente está tratando de cambiar el estado de ánimo. La familia real y la iglesia. Kale y el obispo. El obispo se dio cuenta de que los intereses de ambas partes habían coincidido. Así que esperaba lo que le diría Kale en Ituse. Vamos a hacer un trato. Porque ambos querían ganar ventaja. Obispo, Nim, seré franco contigo. El obispo impidió que las comisuras de su boca se levantaran. Dijo que quiere ser franco. ¿Qué significa eso? Quiere decir que solo hablará en breve sobre el comercio. El obispo esperó a que siguieran las palabras de Kale, y Kale inmediatamente habló en respuesta a sus expectativas. Puso el libro negro de su pecho sobre la mesa. Yo ya estaba escuchando las palabras de Dios. Comillas. Sí. El obispo quedó momentáneamente desconcertado. Hubo un tiempo en que Dios me invitó a una conversación. Comillas. Comillas. El obispo se sorprendió, pero no volvió a repetir la pregunta. Con décadas de experiencia comenzó a arreglar su expresión. Pero Kale ya había visto sus pensamientos internos. Bustilde. Kale extendió la mano y pasó lentamente las páginas del libro negro. ¿Cómo crees que pude llegar a la capital tan rápido desde Puzzle City? Bus. Le dio la vuelta a la página. El obispo arrastró su mirada al libro negro. Comillas. ¿Qué? Una voz aturdida salió de su boca una vez más. Esto es. Se quedó sin palabras. Ese libro negro, incluso si no lo miraba de cerca, podía sentir algo. El puesto de obispo no era simplemente un puesto al que uno podía ascender fácilmente a través del poder político. Había otros así, pero Tolis tenía al menos un ojo para reconocer el objeto. Bus. Kale le mostró el libro a Raon antes de que viniera aquí. ¿Puedes verlo? Sí, humano, yo también puedo ver estas letras.
El dedo que estaba pasando la página se detuvo. Los ojos del obispo se detuvieron en la inscripción de la página. Ciudad Whis, nota, anteriormente, Ciudad Whis. Dios me llamó a la capital del reino de Rohan. Es por eso que estoy en la ciudad Whis en este momento. Cale llegó a la ciudad Whis porque el dios de la muerte escribió el nombre de la ciudad en el libro negro. Pero para ser honesto, las cartas solo indicaban la ubicación del líder de equipo Lee Su, Hugh Kosui Khan. Por supuesto, Cale simplemente estaba cambiando el significado de las palabras de Dios. Bueno, echa un vistazo más de cerca. Cale empujó el libro negro frente al obispo. El obispo miró el libro negro, incapaz de poner la mano sobre la mesa. Como sacerdote que heredó un poco más del poder sanador de Dios, se convirtió en obispo. Por supuesto, sus poderes curativos todavía estaban presentes después de que alcanzó una posición más alta. Este es el poder de Dios. La energía del libro negro eran los poderes divinos de Dios. Había un aura de muerte que el propio obispo no podía atreverse a tocar. Los ojos del obispo temblaron. Él ya había. El comandante ya se estaba comunicando con Dios. Antes de reunirme con el obispo, ya me dijeron que me llegaría un artículo y me indicaron cómo usarlo. Cale escuchó sobre el objeto divino de Lee Su, Hyuk justo antes de conocer al obispo, y escuchó cómo usarlo en el Palacio Real justo antes de venir aquí. De todos modos, Cale estaba diciendo la verdad. Dios le dijo todo eso. El obispo tragó saliva, recordando que Cale había hablado con Dios. Pero su boca ya estaba seca. Esto es. Este poder es real, dejando de lado la política y el poder. Sí, pensándolo bien, esto es natural. Dios nombró a la persona en quien confiaba, lo bendijo con un objeto divino y un oráculo. Obispo, Nim. Se escuchó una voz suave. El obispo apartó los ojos del libro y levantó la mirada hacia Cale. Era similar a la muerte. Su voz era suave, pero sus ojos eran fríos. El que entró en contacto con Dios dijo, mirando al obispo con ojos que no tenían calor alguno. No hagas nada. En un instante, el corazón del obispo se hundió. Recordó todas las cosas que había planeado desde el momento en que Dios apareció en el templo bajo su jurisdicción. El hombre que había entrado en contacto con Dios sabía lo que estaba pensando y le dijo que no lo haga. Luego, ante las siguientes palabras, el obispo levantó la vista. Si no lo haces, todo sucederá naturalmente. El rostro del obispo se reflejó en los ojos castaños rojizos de Cale. De repente, a diferencia de la voz suave del comandante, los ojos fríos de Cale dejaron una impresión en el obispo. Obispo, Nim, ya sea que la muerte sea espléndida, aterradora o miserable. Al final, la muerte se acerca y siempre está con nosotros. El obispo de alguna manera no pudo evitar la mirada de Cale hacia él. Es por eso que la gente tiene miedo incluso si no se lo dices. El obispo tragó saliva una vez más. Un hecho al que temer incluso sin estar informado. Las palabras resonaron claramente en su cabeza. Parece que el templo planeó realizar una gran ceremonia para el objeto divino. El obispo rápidamente abrió la boca ante las palabras de Cale. De alguna manera, sintió que debería decir que fue un malentendido. Para él, Cale se estaba volviendo cada vez más fuerte y había un aura de dominio en él. Bueno. No está mal, eventos como ese. El obispo se sintió aliviado por las palabras posteriores de Cale. Cale continuó sus palabras mientras desplegaba su aura dominante. Sin embargo, no creo que este sea el momento adecuado para eso. Solo infórmele al Vaticano en voz baja. Entonces todo habrá terminado. Eso es lo que iba a hacer. La situación en el reino es demasiado caótica. De hecho, en cambio, la suave sonrisa en los labios de Cale desapareció. El obispo sintió una presión aún mayor por parte de Cale. Esto era algo que ni siquiera podía comparar con el Papa. Si el obispo Tolis mirara al Papa, tendría un pensamiento pasajero: yo podría tener ese puesto. Sin embargo, esta vez, inmediatamente pensó que no debería juzgar inmediatamente la existencia frente a él. El obispo entonces escuchó una voz fría.
En cambio, por favor dame el objeto divino inmediatamente. No hagas que la iglesia pase por procedimientos innecesarios. El obispo cerró los ojos con fuerza. El hecho de que el comandante no quisiera dejar que la iglesia pasara por procedimientos innecesarios no significaba que Tolis pudiera hacer que sucediera. Obviamente, cuanto más intentaba el obispo no detenerse ante nada, más ofendía a Cale y retrasaba el propósito del objeto divino. Entonces, un tono casual resonó en sus oídos. No es este objeto divino para mí. Aunque les fue entregado y pertenecía a la iglesia, el destinatario y propietario de este objeto fue el comandante Cale Enituse. Él estaba en lo correcto. Dejando de lado los intereses personales, es más importante seguir la voluntad de Dios. Sin embargo, no creo que el Papa esté de acuerdo fácilmente con eso. Por un momento, los ojos del obispo y su corazón estaban preocupados. Obispo, Nim. Cale lo llamó. Deseo trabajar con el obispo. Ah. Tan pronto como el obispo dejó escapar una exclamación. Cale sonrió y dijo, obtendrás todo lo que deseas incluso si no puedes usar el objeto tú mismo y dármelo, ¿verdad? En ese momento, el obispo vio a Cale y se dio cuenta de por qué su corazón estaba afligido. Una voz suave contrastó con sus ojos fríos. El comandante era similar a Tolis. Y esa persona sabía lo que estaba pensando. Él está un paso por delante de mí. Tan pronto como el obispo se dio cuenta de esto, su rostro se volvió compasivo. Ya no vamos a utilizar al comandante. Una voz suave salió de la boca del obispo y Cale asintió. Al obispo Tolis solo necesitaba mostrarle una cosa. Eres como yo, pero estoy un paso por delante de ti. Entonces, el obispo dijo con franqueza, mirando a Cale, quien entendía todo sobre él. Pero me aprovecharé de la situación. Cale volvió a hablar, esta vez en un tono amable. Dios ha hablado. El obispo se enderezó, nunca hizo tal cosa cuando estaba frente al Papa. Sin embargo, esta persona era alguien con quien Dios se comunicaba. También era la misma persona a la que Dios le dejó su objeto divino. No importaba cuán grande sea su deseo de poder, el obispo todavía era un sacerdote de la iglesia. El obispo, que creía que su deseo de fortalecer la iglesia del Dios de la muerte estaba motivado por la fe, esperó las palabras de Cale. El camino al que te diriges está en la dirección correcta. Por supuesto, el Dios de la muerte nunca le dijo tal cosa a Cale. Así que camina por ese camino sin dudarlo. El Dios de la muerte nunca dijo esto. Pero Cale no estaba preocupado por eso. Me dieron esta reliquia divina para que haga lo que quiera de todos modos, ¿verdad? Cale era consciente de que no fue culpa del Dios de la muerte que haya procedimientos por los que pasar, pero Cale estaba haciendo su trabajo de acuerdo con el deseo de Dios. No es natural pensar que debería usar al Dios de la muerte a su favor también. ¿Qué va a hacer al respecto ahora? Era el Dios de la muerte del que estaban hablando en este momento. Y el obispo se dio cuenta de una cosa por las palabras que Cale le había dicho. Algo grande sucederá en el futuro. Y el nombre de este comandante se elevará más alto. El obispo tenía grandes expectativas. Una vez que su nombre se eleve después del incidente, mayor sería su poder. El otro sentimiento era: soy curioso. Antes de ser obispo, era un sacerdote que seguía la voluntad del Dios de la muerte. Quería saber qué debería esperar y qué tan brillante sería el futuro para aquellos que entraron en contacto con los dioses. Tal vez, estaba con alguien cuyo nombre quedaría registrado en la historia de la iglesia. Y planeaba seguir a esta persona. Nada bloqueará el camino del comandante. El obispo afirmó que ni él ni la iglesia molestarán a Cale. Eso sería genial. Una sonrisa relajada se deslizó en la boca de Cale. Lo mismo ocurría con el obispo. Pero, comandante, sí. Tal vez usted es el Sant. No, no lo soy. Cale sacudió la cabeza con firmeza. No soy un santo. No tengo poder curativo ni una pizca de poder divino. Solo escucho la voz de Dios de vez en cuando. ¿No es eso similar a un santo? Parece más grande que un santo. No es un profeta. El obispo tenía mucho que decir, pero Cale estaba tan decidido que se tragó las palabras.
Entonces lo veremos. En su mente, por supuesto, sus pensamientos de alguna manera se convertirían en realidad por sí mismos. Entonces puedo ver el objeto divino. Sí, por supuesto. No podía tocarlo, así que lo dejé en el altar. El obispo guió inmediatamente a Kale al lugar donde guardaba el objeto divino. No se cruzaron con nadie por el camino, parece que el obispo preparó todo con antelación. Humano, hay gente por todas partes. Por supuesto, hubo quienes se escondieron y montaron guardia. Están haciendo un buen trabajo. Kale se dirigió al centro del templo, decidido a hacer un buen uso del obispo que se especializaba en tratar asuntos confidenciales. Era un espacio en blanco abierto. Por alguna razón, el altar se colocó en el centro del espacio. Daba una sensación de calidez en lugar de un aire de sacralidad. Aquí está. El obispo señaló sobre el altar. Este es el objeto divino que el dios de la muerte ha enviado. Entre los dos objetos, uno tenía una carta escrita en coreano que llamó la atención de Kale. Para ser abierto por Kale en Ituse. Jaa. Kale suspiró e ignoró el mensaje. En cambio, se volvió hacia el otro artículo. Pensé que podría ser peligroso, así que pensé en comprobar cómo podría usarse, pero al final, ni siquiera pudimos tocarlo. El obispo farfulló al final de su discurso. Cuando trató de poner un dedo sobre él, se liberó una fuerte energía mortal. No podían tocarlo por temor a que tocarlo resultara inmediatamente en su muerte. Comillas. Comandante. El obispo lo llamó sorprendido, pero Kale ya había agarrado el objeto divino. Humano, ¿qué es este espejo? Es un poco. No, es realmente elegante. Kale pensó para sí mismo al escuchar la voz invisible de Raon. ¡Qué Dios tan gracioso! Kale movió la mano. Sabía cómo usarlo tan pronto como lo vio. Paat. Oh, Dios mío, esto es la luz de los dioses. El obispo, incapaz de ocultar su sorpresa, abrió la boca mientras miraba a Kale como si estuviera mirando una existencia misteriosa. ¿Sabes cómo usarlo? Por supuesto que lo sabría. Comillas. Se siente como si hubiera sabido cómo usarlo durante mucho tiempo. Como se esperaba. Kale miró el objeto que tenía en la mano. Es un espejo. Un espejo con adornos cubiertos de oro. Me diste algo con esta apariencia a propósito. Ese dios compañero. Kale de repente tuvo sentimientos complicados al pensar en ese dios. Oh, algo está apareciendo. Es un idioma desconocido. Por supuesto, aunque Kale les hizo pensar que era un espejo. Pero el espejo no reflejaba el rostro de Kale. Supo de inmediato lo que el obispo estaba pensando considerando la misteriosa reliquia que le había sido entregada. Y tan pronto como Kale tocó la superficie, el objeto brilló y le mostró algo. Kale conocía un objeto similar a él. Es como una tableta o un iPad. Un espejo moderno apareció en este mundo. El fondo de pantalla era un suelo negro y sombrío que fluía con lava roja. Kale vio la única notificación en la pantalla. Puedo leerlo. El idioma desconocido era el coreano. Oh, Dios mío. El obispo murmuró muy bajo, pero no pudo ocultar su admiración por Kale. Kale leyó el contenido de la notificación. Invitación de viaje dimensional. Se formaron las letras debajo del icono en forma de sobre. Te han enviado una invitación al planeta Saolen. Este mundo tiene una larga historia. Leer más. ¿Te gustaría leer la invitación? A continuación se añadió una postdata. PD, lo escuché del dios de la muerte. ¿Te gusta el dinero, verdad? También te daré dinero. ¿Qué tal una mina? ... Este mundo realmente se está comunicando conmigo. Capítulo 10 Razones para recordar 5. Los labios de Kale se movieron ligeramente hacia arriba. Apenas se notaba, pero alguien vio la sutil sonrisa. Era el obispo. ¿De qué se trata? Pero no podía hablar apresuradamente con Kale. Los ojos chispeantes del comandante y su expresión, que parecía fría y agotada, mostraban por primera vez una pasión propia de su edad. Este hombre es un verdadero santo. Al escuchar las palabras de Dios, su expresión cambió tanto.
Era un obispo que codiciaba el puesto del próximo papa. Aún así, era principalmente un sacerdote orgulloso antes que nada. Dio un paso atrás. Humano, la expresión del obispo es extraña. Se parece un poco al loco Clopé. Raon le dio información valiosa, pero Cale la ignoró. Sus dedos se movieron. Clic para ver más detalles. Su dedo presionó el hipervínculo en la pantalla. Saolen es un planeta con una larga historia. Existe un segundo Saolen y un tercer Saolen, sin embargo, es innegable que es el único mundo que no se puede replicar. Saolen era originalmente un tesoro natural de tierra fértil y numerosas minas de valor incalculable. Pero ese mundo se pudrió y destrozó como resultado de la familia de la sangre negra, una familia que debería ser destrozada, erradicada, asesinada. Mientras leía la invitación, Cale hizo una pausa por un momento. Leyó la sección de ayuda que ocupaba la esquina de la invitación. La invitación fue escrita por el propio El Mundo, ni una sola palabra se ha editado. Dios de la muerte. Cale se dio cuenta. Este mundo realmente odia a la familia de la sangre negra. Había poca información adjunta escrita en la sección de ayuda. El primer mundo Saolen se enorgullecía de su tierra fértil, hermosos paisajes naturales y numerosos recursos naturales. Dios de la muerte. Como referencia, hay varias minas que contienen piedras preciosas allí, pero también era famoso por tener numerosas reservas de piedras mágicas. De hecho, es un mundo que tiene la mayor cantidad de piedras mágicas en todos los mundos. Dios de la muerte. Cale asintió ante la valiosa información. El obispo suspiró suavemente ante la mirada seria de Cale mientras miraba el idioma desconocido sin dudarlo. Raon, que se había vuelto invisible, miró hacia Cale, el objeto divino, y el obispo sostenía sus manos como si rezara. No podía deshacerse de su expresión inquieta. Actualmente, alrededor del 81,29% del mundo está cubierto de maná muerto y perdió su función. No habría importado si originalmente fuera un mundo para el maná muerto, pero este era originalmente un mundo para los vivos. Debido a la familia de la sangre negra que debería ser destrozada y asesinada. Cale leyó cuidadosamente la invitación, que estaba llena de maldiciones hacia la familia de la sangre negra e información sobre el estado actual del mundo que podría tener más de 3 páginas A4. Ahora, estaba leyendo la oración escrita al final de la invitación. ¿Te gustaría aceptar la invitación del mundo? Debajo de eso, había una nota posterior que era un poco más detallada que la primera postdata que vio. PD1. No soy tan estrecho de miras como el dios de la muerte. No soy un mundo obsesionado con el equilibrio como el mundo en el que vives. PD2. Si aceptas la invitación, recibirás una mina. Agregue otra mina si causas daños graves a esos sinvergüenzas de la sangre negra. Además, si también puedes ayudar con la purificación, se agregará una mina o un tesoro más para compensar. PD3. Soy un mundo magnánimo que nunca concedería pequeñas recompensas a los que me sirven. Y las restricciones estaban escritas debajo de él. Restricciones de invitación para el planeta Saolen, capacidad máxima de 10 personas. El movimiento dimensional solo es posible dentro del templo asociado con el dios de la muerte. Este es un acuerdo entre el planeta Saolen y el dios de la muerte. La pantalla del espejo se había apagado. Cale estaba perdido en sus pensamientos, mirando continuamente la tableta con forma de espejo que ya no se iluminaba. Comandante. Obispo, Nim. Por un momento Cale se distrajo con el contenido de la invitación y se olvidó por completo del obispo. ¿Sabes para qué es el objeto divino? Cale respondió a la pregunta con cautela, pensando que sería conveniente hacerle saber sobre su contenido hasta cierto punto. Es un elemento divino que permite visitar otros mundos con una invitación de otro mundo dimensión. Y, los invitados deben conceder el deseo de ese mundo si desean continuar. Comillas. Cuando el obispo se quedó callado, Cale continuó hablando, sus ojos seguían mirando el objeto divino, preguntándose si la explicación era insuficiente.
Por ejemplo, en este caso, fue una invitación para visitar un mundo que está pereciendo y detener la causa de su destrucción. Es algo así. Cale volvió la cabeza. Necesitas más explicaciones. Comillas. La expresión del pibispo se volvió extraña. Comillas. Obispo, Nim. Comillas. Comandante. No se necesita más explicación. Tan pronto como el obispo escuchó el uso del objeto divino, se dio cuenta una vez más. El momento en que escuchó palabras lejanas que no podía imaginar, como otra dimensión u otro mundo. El camino que recorrerá el comandante en el futuro. Será alguien que salve múltiples dimensiones. ¿Qué le hizo pensar en hacer algo como esto? Se quedó sin palabras. Su papel hace que el asiento del Papa no sea importante. Teniendo en cuenta toda la información que aprendió, el asiento del Papa sería una posición muy trivial y pequeña en comparación con lo que Cale lograría en el futuro. Comandante. Sí, obispo, Nim. Cooperaré activamente con lo que decidas hacer. Cale asintió y agregó, pensando que era una buena idea explicarlo nuevamente. Confío en que usted mismo se lo explicará al Papa. Por supuesto. Me encargaré de todo, y me aseguraré de que no pierdas tu tiempo en vano. Gracias, obispo. Cuando explique, no necesita ser tan detallado como le dije, solo hágalo de manera moderada pero suficientemente impactante. Sí, no te preocupes por eso. Comillas. Sí, no estoy preocupado. Cale estaba un poco preocupado por el cambio de actitud del obispo, pero ya desvió su atención porque la expresión del obispo no era un problema importante. Tomaré el objeto divino ahora. Sí, puedes llevarlo contigo sin restricciones. Cale pensó que escuchó algo extraño, pero continuó de todos modos. Ir a otra dimensión solo es posible dentro del templo del dios de la muerte. Deseo usar esta iglesia, el templo del dios de la muerte de la ciudad Whis. Sí, siéntete libre de usarlo. Comillas. No planeo usarlo de inmediato. Sin embargo, quiero moverme muy discretamente para que nadie lo sepa. Por favor, mantenga los ojos abiertos. Si fuera el obispo, anunciaría la voluntad de Dios, yo voy a otra dimensión bajo la voluntad de Dios. La gloria es con Dios siempre. Y que los continentes oriental y occidental lo sepan. Sin embargo, el joven frente a él era extremadamente reacio a hacerlo. El obispo respondió con sinceridad. Me prepararé a fondo y discretamente como quiere el comandante. Comillas. Gracias. Me pondré en contacto con usted tan pronto como se decida el horario. Sí, señor. Cale encontró extraño que el obispo fuera demasiado complaciente. Pero este último estaba cumpliendo con sus necesidades. Incluso le estaba asegurando una preparación completa. Cale subió al carruaje que se dirigía al Palacio Real con el invisible Raon y salió de la iglesia. La visita de Cale solo era conocida por unos pocos, incluido el obispo. Sin embargo, cuando el Papa se dio cuenta de la existencia del objeto divino, estaba nervioso por la visita. Obispo, ¿de qué hablaron ustedes dos hace un momento? Es tal como lo escuchaste. Dijo el obispo mientras miraba directamente al Papa más allá del dispositivo de comunicación por vídeo, al Santo Caballero Supremo de la División de Justicia Penal de la Iglesia y a los 3 obispos candidatos para el próximo Papa. Dios le ha dado a Cale, Nim, la misión de salvar el universo entero, y nosotros, la Iglesia, no debemos interferir en su futuro. Obispo, acabas de decir el universo entero. Obispo, es cierto el surgimiento del santo. Santo. El obispo sonrió al recordar a Cale. No sé si puedo expresarlo así. Obispo, infórmanos de todo. Seguiré la palabra de Dios primero y luego te contactaré para obtener el informe. Significaba que solo informaría después de tomar medidas preventivas. ¿Qué? Bip. El obispo apagó unilateralmente el dispositivo de comunicación por vídeo después de ver a los otros obispos estallar en ira. Tac, tac. Golpeó el escritorio y sonrió. Tengo que hacer esto mucho.
para asegurar que no habrá nadie lo suficientemente atrevido como para tocarlo en el futuro. Por la voluntad del Señor. Para el santo que salvará al mundo. Y un poco para su propio beneficio. El obispo acababa de decidir irse. Como la persona a cargo de la iglesia que albergaba el objeto divino, esto debería estar bien. Con el paso del tiempo, esto traería numerosas ventajas a su lado. Bueno, me dijeron que me callara, no. Obviamente, el comandante dijo que no debería ser detallado. Sin embargo, se le dijo que debería hacérselo saber con moderación. En otras palabras, se le dijo que no hiciera un escándalo e informara las noticias al Vaticano con moderación, pero también que las hiciera lo suficientemente impactantes para que no lo perturbaran a él ni a sus planes. Al menos así lo entendió el obispo. Eso es en lo que soy bueno. Nacido como huérfano, esto no fue un gran problema para él, quien ascendió a la posición de obispo con solo una pequeña cantidad de poder. 12 en punto. Llegando a la medianoche, el obispo aprovechó la paz de la noche y en silencio comenzó a difundir rumores sobre la aparición del nuevo objeto divino y su único dueño. Asterisco asterisco asterisco. Kale, Nim, estás diciendo que el número máximo de personas que pueden ser transferidas es solo 10. Sí. Estaban dentro de la habitación del príncipe heredero, pero el príncipe heredero no estaba con ellos. Kale, que ocupaba el dormitorio, miró el asiento vacío reservado para Suican antes de apartar la mirada. Raon, que sostenía el dispositivo de comunicación por vídeo en sus brazos, lo miró fijamente. Humano, yo voy, no puedes irte sin mí. Kale frunció el ceño. Nosotros también vamos a ir. Si no te cuidamos te derrumbarás. Estúpido ser humano. Kale estaba conversando con los niños que tenían un promedio de 9 años. Eran On, Hong y Raon. Choyan miró en secreto a Kale y habló con Raon. Aún así, este viaje es peligroso porque la tierra está cubierta de maná muerto. Choyan, tenemos mucha experiencia con el maná muerto. Podemos manejarlo con más habilidad que otros principiantes. Choyan hizo una pausa por un momento después de ver a Raon hablar tan en serio. Aprovechando esa oportunidad, Raon continuó con sus palabras luego de transmitir el mensaje de On. Kale y Choyan simplemente escuchaban lo que On había dicho con calma en el dispositivo de comunicación por vídeo a través de Raon. Choyan, habrá numerosas batallas a gran escala mientras lidiamos con esos cazadores. En ese caso, seré útil ya que soy bueno en magia. Puedo controlar el maná incluso si voy a otra dimensión. Puedo hacer eso porque fui el único que reconoció el maná del mago blanco. La mandíbula de Choyan cayó. Además, el maná muerto y el veneno son diferentes, por lo que la niebla venenosa es una excelente manera de encubrir ataques a gran escala cuando luchas contra el grupo con atributo de oscuridad. Una gran alternativa que no llama la atención de los enemigos sacando una espada y disparando magia sin razón. Añadió Kale. Eso es lo que dijo On. Choyan, entonces, se dio cuenta de que era la persistencia de On y no solo la terquedad de Raon la que hacía esos argumentos persuasivos. Mantuvo la boca cerrada después. On, que quería a Raon y Hong más que a nadie, dijo que los seguiría. Esto significó que la decisión de On de ser parte de este equipo fue calculada. Iremos también con la buena de Mary. Si Mary, la mejor en el mundo con el maná muerto, acompañaba a On, Hong y Raon, entonces. La mente de Choyan se volvió complicada. De todos modos, solo para que lo sepas. Sin mí, ni siquiera puedes teletransportarte. Raon tomó el dispositivo de comunicación por vídeo en sus brazos y voló hacia la ventana de la habitación del príncipe heredero. Era un gesto para avisarles que se iba a escapar. Sin mí, no puedes teletransportarte o comunicarte por vídeo. Raon fue bastante persuasivo. Con una voz hosca, Kale le respondió. Primero, conecta la comunicación por vídeo, hay muchas personas con las que tenemos que hablar. Está bien, de todos modos nos iremos. Raon hizo un puchero y conectó el dispositivo de comunicación de vídeo a alguien. Joven maestro Kale. Ha pasado un tiempo, Mary. Comenzando con Mary, Kale se acercó a sus colegas uno por uno. Entre ellos también había alguien con quien tenía una vaga relación.
No estaba seguro de si ese alguien era un colega. Ha sido un largo tiempo. Sí. El Duque Fredo. El líder vampiro que de alguna manera manejaba el actual Endable que ahora tenía en una posición ambigua. Después de mucho tiempo, él y Kale se reunieron a través del dispositivo de comunicación por vídeo. Una dimensión diferente. Realmente, vives una vida tan complicada. No te gusta perder el tiempo, ¿verdad? El Duque Fredo suspiró en respuesta a la pregunta que entró. Voy a enviar a un tipo inteligente. Es Solena. No, esa niña es más inteligente que yo. Enviaré a alguien tan inteligente y recto como yo. No te preocupes, este niño definitivamente ayudará. Kale miró al Duque Fredo, quien habló muy bien de este alguien, con incredulidad. Aún así, Kale asintió una vez, sabiendo que el Duque Fredo no era alguien que hablara palabras vacías. Pronto, el príncipe heredero hará un anuncio sobre Endable. Así que no te preocupes. Además, el ducado de Enituse te proporcionará suministros. Fredo miró a Kale sin decir una palabra, y luego, se echó a reír. Como era de esperar, el hijo es el único que conoce el corazón de su padre. Clic tilde. Kale apagó el dispositivo de comunicación por vídeo. Próximo. Lo tengo, humano. Ese vampiro está diciendo tonterías. Después de eso, la comunicación por vídeo se conectó con algunas personas más y, afortunadamente, todos aceptaron ayudar a Kale. **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 * Obispo, Nim, has llegado. Comillas. Sí. El obispo miró hacia la entrada de la sala de oración blanca que podía acomodar a unas 20 personas. Clic tilde. La puerta se abrió y personas con túnicas que cubrían sus rostros entraron en la sala de oración. Comandante, está aquí. Llegamos antes de lo esperado, ¿no? Está bien. Kale, que se quitó la capucha y dejó al descubierto su rostro, saludó calurosamente al obispo. Kale vino a ver al obispo la noche anterior y era cerca de la medianoche cuando se encontraron de nuevo. Bueno, hagámoslo ahora mismo. Sí, comandante. El obispo se retiró hasta la pared de la sala de oración. Algunos funcionarios de la iglesia que estaban a su lado también retrocedieron con expresiones solemnes, sus espaldas tocaban la pared. Se usará el objeto divino. Hoy, el nuevo objeto divino dado por el dios de la muerte se usará por primera vez. Debido a ese hecho, los funcionarios de la iglesia presentes tenían sus corazones temblando de emoción que incluso les temblaban las manos. Kale estaba de pie en medio de la sala de oración vacía. Luego levantó la cabeza. Una tenue luz blanca en el centro del techo brillaba sobre la cabeza de Kale. Empecemos. Habló con sus colegas y sacó un espejo. Frunció el ceño por un momento mientras miraba el espejo adornado con oro. Kale hizo una mueca indiferente y tocó el espejo con el dedo. ¡Pah! Apareció una luz y les estaba mostrando algo en la pantalla. ¿Te gustaría aceptar la invitación? Sí, no. El dedo de Kale tocó sí. Esto. Comillas. ¡Ay, Dios mío! Un gran círculo mágico fue dibujado alrededor de Kale. Era diferente a todos los círculos mágicos que había visto. También era negro. Era como si los funcionarios de la iglesia estuvieran viendo tal espectáculo creado por el mismo dios de la muerte. Cuando se lanzó la magia negra, se dibujó un círculo perfecto debajo de los pies de Kale. ¿Quieres transferirte? Actualmente hay una persona. Kale abrió la boca mientras miraba la pantalla del espejo. Vamos. Tan pronto como se escucharon esas palabras, sus compañeros entraron en el círculo perfectamente dibujado. Jeje, humano, te protegeremos. Nya. Hong y Raon. Kale, Nim, me pararé detrás de ti. Choyan estaba detrás de Kale. Y el líder de equipo, Suikan, quien se paró del lado derecho de Kale sin decir una palabra, estaba sonriendo. Tan pronto como te recuperas, estás trabajando de nuevo.
Eruhaven se paró a su izquierda diciendo que iría incluso si le decían que descansara. Actualmente había 7 personas dentro del círculo. Vamos, Mary. Sí. Cuando Kale fue por primera vez a la ciudad de los elfos oscuros. Shon, uno de los elfos oscuros que conoció en la ciudad de la muerte, era un viejo amigo de la elfa oscura Tasa y un guerrero entre los guerreros. Vino aquí en nombre de Tasa. Junto a él, Mary asintió ante la mirada de Kale. Mary, dicen que un nigromante es la única persona que puede tomar el título de emperador de la muerte. En sus oídos, la información sobre el nuevo mundo que Kale le había dado persistía. Kale vio a Mary subirse al círculo mágico y dirigió su mirada a la última persona fuera del círculo. ¿Vas a ir? Sí. Una persona que aún no había entrado en el círculo mágico se quitó la capucha. Una mujer con el pelo corto de color púrpura entró en el círculo mágico con un rostro estoico. Ella era el vampiro enviado por el duque Fredo en su lugar. Un dragón adulto, un elfo oscuro, un vampiro, un nigromante, un maestro de la espada, 3 niños y un reencarnador. Nota: el reencarnador es, por puesto, Suican, LSH. Kale miró la pantalla del espejo. ¿Quieres transferirte? Actualmente hay 10 personas. Sí. Kale respondió a la invitación y una luz negra se elevó desde el círculo mágico. Era una luz negra que no se sentía siniestra en absoluto. Más bien, estaba caliente. Kale se estremeció al pensar que el calor que rodeaba su cuerpo era el dios de la muerte. Iniciando el proceso de transferencia. De cualquier manera, el objeto divino estaba funcionando, y pronto, la luz negra explotó en todas direcciones, oscureciendo los ojos de los funcionarios de la iglesia que los observaban. ¿Qué? Y en el centro de la sala de oración, después de que hubo oscurecido, Kale y su grupo desaparecieron junto con el círculo mágico. Asterisco 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 asterisco. Kale, envuelto en la oscuridad, escuchó la voz del dios de la muerte. Conectando con el planeta Saolen. Los estaba guiando de una manera repugnantemente respetuosa. Sin darse cuenta, el ceño de Kale se arrugó. De cualquier manera, el anuncio continuó. El destino será la sala de espera de la Iglesia Central del Fuego de la Purificación, un grupo de adoradores de la purificación que también se llamaban los ayudantes. La expresión de Kale se oscureció. El destino está en el centro del grupo de los ayudantes, mi trabajo debería volverse más fácil, ordenó las cosas poco a poco. Llegando en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Has llegado. ¡Pah! Cuando la oscuridad desapareció, una luz brillante llenó gradualmente la vista de Kale. Blink, blink. Después de parpadear un par de veces pudo ver su entorno correctamente. Un espacio blanco sostenido por pilares de mármol blanco. Había un gran altar circular en su centro. En el momento en que Kale reconoció que estaba parado en el altar con su grupo. Le presentamos nuestros saludos al Gran Purificador. Le presentamos nuestros saludos al Gran Purificador. Cientos de personas con largos uniformes rojos se arrodillaron hacia Kale a la vez. Luego bajaron la cabeza como si fueran a tocar el suelo. Humano, ¿qué es esto? Kale estaba haciendo la misma pregunta en su mente.